¿Qué tan viable es este tipo de propuesta que al menos no contempla desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza como la Riviera que planeaba construir Trump hace solo algunos meses? Muy buenas noches. Y en efecto, tenemos en este momento un escenario que ha cambiado drásticamente, ¿no? Tal vez de forma como un contexto un poco más general podemos decir que nos hemos acostumbrado a este tipo de giros, a veces inesperados, en la forma en que el presidente Trump maneja la política exterior, pero por lo menos tenemos dos cosas sobre las cuales podemos empezar a plantear escenarios. La primera es que en efecto ya desde un tiempo atrás se venía hablando de la posibilidad de generar una autoridad de transición en Gaza, ¿no? Una propuesta encabezada por la fundación que dirige Tony Blair y que contaría con el apoyo del yerno del presidente Trump, de Jared Kushner, y también pues de otros personeros como de su gobierno, como puede ser el enviado especial Steve Witkoff. Y a eso tenemos que sumarle lo que se mencionó el día de hoy en una reunión en la Casa Blanca digamos, pues, con líderes árabes y también de países musulmanes, donde el presidente Trump demostró su determinación a que se dé un proceso de paz. Repetía varias veces en su intervención en Off is Enough y mencionaba que él ha hablado con el primer ministro israelí y que era suficiente y que no está de acuerdo en la anexión de Cisjordania. Entonces tenemos un escenario por donde se promete que no va a haber una anexión a Cisjordania a líderes árabes y musulmanes, y otro donde ya se va vislumbrando, aparentemente con el apoyo de algunos importantes personeros del entorno del presidente Trump, de un plan para Gaza que, si bien no contaría con la autoridad palestina, nacional palestina, por lo menos, bueno, ya se aleja de esa imagen tal vez incluso un poco grotesca que habíamos presenciado meses atrás. Un organismo de transición en Gaza encabezado por una autoridad política y jurídica internacional sin los palestinos sería aceptada por los grupos que controlan los territorios palestinos. Bueno, en este momento tenemos que pensar que, bueno, para Hamas, un escenario donde no tenga ningún tipo de injerencia va a ser difícil de aceptar, ¿no? Pensemos que inclusive, pensemos justamente en el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Él tampoco está de acuerdo que Hamas tenga ningún tipo de papel en lo que sea el futuro de Gaza. Entonces, podríamos mencionar que la posición de, digamos, pues política de los palestinos en torno a cuál sería el destino de, digamos, el papel, mejor dicho, de Hamas en este sentido, es algo que tampoco tiene no es unificado, es lo que quiero decir, ¿no? El entorno del presidente Abbas, de Al-Fatah, pues evidentemente no está de acuerdo con que Hamas tenga un rol en este sentido. El gobierno de Israel evidentemente va por la misma dirección. Entonces, tomando en consideración la ofensiva que se está viviendo en este momento, el estado crítico de la población, yo creo que no hay muchas alternativas, y esta solución tal vez no será la ideal, pero probablemente sería la más adecuada para poder encontrar destrabar políticamente la situación actual. Hablemos de la figura de Tony Blair, que fue enviado para Oriente Medio hasta 2015 y es objeto de un profundo resentimiento por parte de la población palestina porque consideran que es un obstáculo para su independencia y su reconocimiento como Estado, pero también por su apoyo a la invasión estadounidense en Irak. Bueno, en efecto, si bien esta iniciativa, tomando en cuenta lo que mencionaba previamente, podría tener el beneplácito del gobierno de Donald Trump, no hay que olvidar que Tony Blair en efecto es una figura muy polémica en el Medio Oriente. Su papel en la segunda invasión, una invasión que demostró que entre lo que se mencionaba y lo que realmente se encontró sobre todo había relación, el asunto de las armas de destrucción masiva, etcétera. Ha sido criticado, ¿no? Respecto a que no ha defendido los intereses del pueblo palestino, ¿no? En las iniciativas que ha tenido. Entonces, no es en figura que más filie el favor de los y digamos, y de los pueblos árabes de gente. Pero en este momento es una propuesta que, tomando en cuenta que el presidente Trump se va a reunir con el primer ministro Netanyahu en pocos días, un mismo Netanyahu que se prevé que el día de mañana intervenga en la Asamblea General de Naciones Unidas, es el contexto tal vez idóneo para el, ¿no? Tal vez no sea la mejor figura para llevarlo a cabo, pero por lo menos en que estamos en entrevista, parece que es una propuesta que por lo menos tendría que ser considerada en un contexto que es bastante desolador y tampoco hay muchas alternativas.